Boletín 003 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su división de Medicina Materno-Fetal. En el video anterior hablamos sobre el hipertiroidismo y la gestación. En el video de hoy vamos a analizar lo que es el hipotiroidismo y la gestación. Le pido que se queden enganchados al video, es un material bastante sencillo, un material bien especificado, donde vamos a tener el conocimiento preciso para poder tratar esta patología del embarazo de una manera efectiva y así reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. También les pido que le den like a los videos, que compartan, que comenten, de tal manera que YouTube pueda difundir este video a muchísimas personas y se puedan nutrir muchísimas personas, así como nos estamos nutriendo nosotros de esta maravillosa información. Boletín 003 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su sección de Medicina Materno-Fetal. Trata sobre hipotiroidismo y gestación. Y en primer lugar, como ya hemos visto en boletines anteriores, lo primero que hace la sociedad es definirnos la patología. Y así tenemos que el hipotiroidismo y la gestación no es más que una enfermedad caracterizada por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de la secreción de hormonas tiroideas, ya sea por un déficit primario de la glándula o secundario asociado a alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis, provocando una disminución del metabolismo basal y otras alteraciones a nivel sistémico. Y vean, por supuesto, es lo contrario a lo que vimos en el video anterior. Aquí estamos hablando de una disminución del metabolismo que, por supuesto, esto va a traer como consecuencia una serie de manifestaciones que ya vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Fisiología tiroidea y embarazo. Las necesidades maternas y fetales de la hormona tiroidea hacen que su producción aumente entre un 30 y un 50% antes de la semana 20 de gestación. Y existe un aumento hasta de un 50% de los requerimientos de iodo, aumentando la vascularización y el crecimiento de la glándula tiroidea. Por supuesto, todo esto condiciona a una posible aparición de un hipotiroidismo. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo y que incrementan el riesgo de hipotiroidismo? Bueno, que existe un incremento en la concentración de hormona gonadotropina coriónica, y esto es muy importante, el aumento de la globulina fisadora de tiroxina, que es la TBG, asociada al incremento de los estrógenos de la gestación, y el cambio en el metabolismo del iodo. Entonces estos cambios fisiológicos hacen a la mujer susceptible, de alguna manera, embarazada, de tener hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo se hace el cribado de la enfermedad tiroidea en general en las gestantes? Bueno, esto es muy importante acá, y vean que la sociedad nos lo subraya en rojo, porque de acuerdo a algunas sociedades, como por ejemplo la Asociación Americana de Tiroides, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, así como lo que es la Asociación de Colegios Americanos de Obstetras y Ginecólogos, recomiendan realizar cribado a todas las embarazadas de manera universal en el primer trimestre del embarazo, específicamente entre la semana 10 y 12 de embarazo, mediante la determinación de lo que es la TSH y T4 libre. Y esto, por supuesto, nos va a permitir hacer despistaje, vamos a decirlo así, no solamente de hipotiroidismo, sino de hipertiroidismo. Pero ¿qué pasa? Que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, acá en países de América Latina, vamos a decirlo así, no está el cribado de disfunción tiroidea como algo que le debemos hacer a todas las pacientes. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con los costos, pero no está como tal estandarizado como sí lo recomiendan todas estas asociaciones antes mencionadas. Yo recomendaría que, en función a lo que estamos viviendo actualmente con los déficits alimentarios,
sobre todo la pobre alimentación que tiene la población últimamente, se pueden ir incrementando los déficits de yodo y podemos tener un repunte de este tipo de enfermedad, por lo que sería muy importante hacer un despistaje en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué específicamente debe ser entre la semana 10 y 12 y no antes o después? Bueno, porque antes de la semana 7 los niveles de gonadotropina coriónica son más bajos, por lo que la TSH aún no estará suficientemente inhibida. Recuerden que la gonadotropina coriónica, su elevación en sus concentraciones inhibe a la TSH. Es por lo que los valores de esta hormona estarán similares a una mujer que no está gestando. Ahora, después de la semana 12, el efecto de la gonadotropina coriónica disminuye y el valor de TSH vuelve a subir de manera gradual hasta alcanzar los valores de normalidad de la población no gestante. Entonces, en esa ventana es cuando los niveles de gonadotropina están más altos y cuando realmente ejercen un efecto que nosotros podemos plasmar en un resultado de un examen. Esto, por supuesto, hace que la prueba antes de la semana 7 y posterior a la semana 12 tenga una menor sensibilidad. Por eso es que la conclusión de esto es que lo ideal es que el examen se haga entre la semana 10 y 12. Lo podríamos hacer después de la semana 7 y antes de la semana 12. Pero lo ideal y la recomendación de estas organizaciones es entre la semana 10 y 12. Ok, la sociedad nos vuelve a definir lo que es el hipotiroidismo. Se caracteriza por un incremento de los niveles de TSH y una disminución de los niveles de T4 libre, y así es como nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Ya vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la incidencia? Bueno, los trastornos tiroideos son la segunda causa de alteraciones endocrinológicas en el embarazo. Por supuesto, la primera causa, como ya vimos, es la diabetes gestacional. El hipotiroidismo afecta del 0,2 al 1% de todas las gestaciones. Y el hipotiroidismo clínico afecta del 1 al 10 por cada 1000 embarazos, mientras que el espectro subclínico se puede presentar del 2 al 5%. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, a pesar de que no es tan altísima la incidencia. Nosotros podemos tener en cuenta que, como ya les mencioné anteriormente, existe un importante déficit nutricional actualmente que puede llevar a que esta patología tenga un repunte. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo? Bueno, la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocitaria crónica es la causa más frecuente y cursa con presencia de anticuerpos anti-TPO. La secundaria a tratamiento ablativo, que puede ser farmacológico o quirúrgico, es la segunda causa de hipotiroidismo en mujeres en edad reproductiva. La causa farmacológica como tal, como la administración de antitiroideos, amiodarona, inductores enzimáticos, sulfato ferroso, sucralfato, colestiramina, hidróxido de aluminio e inmunomoduladores, todos ellos pueden producir un hipotiroidismo. ¿Cuál es la importancia durante la gestación? Bueno, que existe una estrecha relación entre el hipotiroidismo no controlado y las alteraciones en el neurodesarrollo fetal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, con un déficit importante en lo que es el desarrollo neurológico y de los procesos mentales en ese individuo una vez que nace. Por eso es muy importante poder detectarlo y controlar los niveles de hormona tiroidea durante el embarazo para evitar estos problemas en el bebé. Asimismo, aquellas pacientes con esta patología tendrán mayor riesgo a pérdida fetal, alteraciones estructurales, anemia, preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia posparto y bajo peso al nacer. Así como muchas otras patologías endocrinas, tanto la diabetes como el hipertiroidismo, de igual manera el hipotiroidismo también condiciona a este tipo de problemas. Síntomas y signos clínicos, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque las manifestaciones clínicas durante la gestación son muy similares a la población no gestante. Muchos de los síntomas pueden atribuirse inclusive a la gestación. Aquí esto es fundamental, ¿no? Puede solaparse muchos de los síntomas con síntomas propios de la gestación, como por ejemplo edema, palidez cutánea y mucosa, anemia, aumento de peso, sensibilidad al frío, sangrado, disnea de esfuerzo, constipación y estreñimiento,
pudiendo de esta manera pasar inadvertidas. Entonces, una mujer que tengo náuseas, tengo debilidad o tengo anemia, y por supuesto esto se puede presentar normalmente en el embarazo, entonces no le prestamos la atención suficiente y pudiese tratarse de un hipotiroidismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, la disminución de T4 libre, como ya lo vimos, y el aumento de la TSH sérica son los criterios para el diagnóstico. ¿Okay? Hemos de tener en cuenta que, como se ha explicado anteriormente, durante la gestación los niveles normales de TSH y T4 total se ven alterados, por lo que se adjunta una tabla acá, que es esta que está aquí, con los valores normales de referencia. Y vean que hacen énfasis que es T4 total, porque T4 libre, los valores son muy similares a los valores pregestacionales. Entonces, en el primer trimestre del embarazo, la TSH oscila entre 0,1 y 2,5. La T4 total entre 5 y 12. ¿Okay? En el caso del segundo trimestre, la TSH se encuentra entre 0,2 y 3 y la T4 total entre 7,5 y 18. Y en el caso del tercer trimestre, la TSH oscila entre 0,3 y 3 y la T4 total entre 7,5 y 18. Como ya les mencioné, T4 libre mantiene los valores de referencia similares al valor pregestacional. Y generalmente es el valor o es la prueba que solicitamos, la T4 libre más que la T4 total. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo clínico? Bueno, cuando la TSH sérica es mayor de 4, vean, mayor de 4, con una T4 libre disminuida. O sea que con esto hacemos diagnóstico de hipotiroidismo clínico. Ahora, si tenemos una TSH mayor de 10, pero tenemos una T4 normal, aumentada independientemente, pero que pueda estar normal, ya con el tener una TSH mayor de 10, hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo clínico. ¿Ok? Esto es muy importante. A pesar de que la T4 libre esté normal, si la TSH se encuentra por encima de 10, ya hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo clínico. Y el hipotiroidismo subclínico, la TSH mayor de 4 con una T4 libre dentro de valores normales. ¿Ok? Ahora, aquí debemos realizar anti-TPO. ¿Ok? Por supuesto, si la TSH se encuentra mayor a 4, entonces hacemos este anti-TPO. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de aquí va a depender el tratamiento. Si tiene una TSH mayor a 4 y el anti-TPO está positivo, entonces recibiría un manejo distinto. ¿Cuál es el tratamiento? En el caso del hipotiroidismo clínico, el objetivo principal es normalizar la función tiroidea lo más rápidamente posible, ¿ok? Para evitar esas secuelas en el bebé, así como también otros problemas desde el punto de vista de pérdidas fetales, etc. Por supuesto, el tratamiento recomendado es la administración de levotiroxina, ¿ok? Tratamiento indicado, levotiroxina. Se debe iniciar con dosis altas de 2 a 2,4 microgramos por kilogramo en 24 horas, que suele corresponderse con aproximadamente 150 microgramos cada 24 horas. Todo esto durante la primera semana, con el objetivo de normalizar la función tiroidea. Y por supuesto, normalizarla lo más pronto posible. Y posteriormente se deberá reducir la dosis a 1,6 microgramos por kilogramo en 24 horas. Con respecto al hipotiroidismo subclínico, y aquí es donde va a tener valor lo que les mencioné anteriormente del anti-TPO, actualmente no hay pruebas de que la identificación y el tratamiento del hipotiroidismo subclínico con una TSH menor de 10 durante el embarazo mejore el coeficiente intelectual de la descendencia. Es decir, que tratarlo, cuando una TSH menor de 10, tratarlo no ha demostrado tener un efecto positivo en el coeficiente intelectual de ese feto recién nacido o ese recién nacido en el futuro. Pero cuando la TSH es mayor a 4 y los anticuerpos antitiroideos son positivos, que han recibido tratamiento con levotiroxina, se ha demostrado una reducción de las pérdidas fetales y los partos pretérminos.
sea, ¿qué conclusión sacamos acá? Y aquí viene lo relevante del anti-TPO positivo, que toda paciente que tenga una TSH mayor de 4, debemos realizarle el anticuerpo anti-TPO, porque si este está positivo, el tratamiento va a disminuir el riesgo de pérdidas fetales. Entonces es importante administrarlo, ¿ok? Aun cuando sabemos que probablemente no vaya a tener importantes cambios en lo que es el resultado del punto de vista del sistema neurológico de ese recién nacido, desde el punto de vista de disminuir el riesgo de la pérdida, sí es importante. Sobre todo y principalmente en caso de que el anti-TPO esté positivo. Entonces, ¿qué se recomienda al momento de tratar el hipotiroidismo subclínico? Bueno, ¿cuándo lo vamos a tratar? Cuando la TSH es mayor a 10. Y recuerden que cuando la TSH es mayor a 10, ya no es hipotiroidismo subclínico, ya es hipotiroidismo clínico, aun cuando la T4 libre, como ya vimos, esté dentro de valores normales. Si la TSH es mayor a 4, con anticuerpos anti-TPO positivos, entonces colocamos el tratamiento. Por supuesto, anti-TPO y también anticuerpos anti-tiroglobulina. Acá la sociedad nos presenta un algoritmo de tratamiento, sobre todo en función a los niveles de TSH. Y esto es una recomendación de la Asociación Americana de Tiroides. Y por supuesto, si la TSH se encuentra en un valor menor a 0,1, ya estaríamos hablando de hipertiroidismo, ya se tendría que realizar otros estudios para descartar hipertiroidismo, tirotoxicosis, etc. En el caso de que los valores estén entre 0,1 y 2,5, esta asociación americana no recomienda dar la levotiroxina. Si el valor se encuentra entre 2,5 y 4, entonces va a depender si es un embarazo espontáneo o si es un embarazo o mediante técnicas de fertilidad. Y si es un embarazo espontáneo y está entre 2,5 y 4, no recomiendo dar levotiroxina. Si el embarazo es producto de tratamiento de fertilidad, va a depender si tiene una anti-TPO positiva, iniciar la levotiroxina. Y si la anti-TPO es negativa, de igual manera, esta asociación recomienda considerar el colocar levotiroxina. Por supuesto que la meta en estos casos de pacientes que fueron sometidas a tratamiento de fertilidad y la anti-TPO está negativa, con estos valores de 2,5 a 4, entonces la meta es mantener los valores de TSH menores a 2,5. En caso de valores entre 4 y 10, por supuesto se mide la anti-TPO, y si la anti-TPO está positiva y los valores están por encima de 4, los valores de TSH, iniciar levotiroxina. En el caso de que la anti-TPO esté negativa, aquí va a depender, la Asociación Americana de Tiroides recomienda considerar la posibilidad de colocar levotiroxina. Pero el consenso italiano recomienda iniciarlo de una vez. Y en el caso de que el valor de TSH sea mayor a 10, por supuesto, iniciar la levotiroxina en todos los casos. Esto es un algoritmo muy importante a tener en cuenta a la hora de poder establecer cuál paciente debemos tratar y cuál no. Se aconseja tomar el medicamento en ayuna y posteriormente esperar un mínimo de 30 minutos para la ingesta de comida. Estas son consideraciones a tener en cuenta para decirle a la paciente al momento de tomarse el tratamiento. Separar 4 a 6 horas la toma de levotiroxina con medicamentos como por ejemplo el sulfato ferroso, ya que disminuye la absorción de la misma. Y la dosis de aumento de levotiroxina debe ser de 25 a 50 microgramos, es decir, que debemos incrementar la dosis a un máximo en estos valores, no podemos ir mucho más allá. Manejo en la gestación. ¿Cómo debemos manejar a una paciente que tiene hipotiroidismo en el control prenatal? Se deben realizar pruebas tiroideas que se deben repetir 30 a 40 días luego del inicio del tratamiento. Posterior a ello, deben repetirse 4 a 6 semanas hasta la semana 20 para posteriormente hacer una nueva toma por cada trimestre. ¿Ok? Los ultrasonidos, bueno, de forma habitual, en aquellas con un mal control, se debe extremar medidas de seguimiento y reevaluar al feto, índice de líquido amniótico y Doppler regularmente,
para poder establecer la condición de ese feto. Y en el puerperio, ¿ok?, el hipotiroidismo clínico o la paciente que presenta hipotiroidismo clínico, en este caso, la paciente con diagnóstico previo a la gestación, se debe mantener la dosis pregestacionales de levotiroxina posterior al parto. Es decir, si una paciente que ya tenía diagnóstico previo antes del embarazo de hipotiroidismo clínico, ya tenía un tratamiento previo a una dosis establecida, una vez que entra en el puerperio, debe administrarse esta misma dosis. La paciente con diagnóstico durante la gestación se debe disminuir el 25% de la dosis y posteriormente hacer un control de TSH de 6 a 8 semanas posterior a esto. Por supuesto, esta es una paciente que tiene un riesgo de tiroiditis posparto de hasta un 50% y por eso debemos hacerlo así. En el caso de hipotiroidismo subclínico, si la paciente consumía menos de 50 microgramos de levotiroxina durante la gestación, se suspende, es decir, se elimina la levotiroxina y se reevalúan las hormonas tiroideas de 3 a 6 meses posparto. Y en caso de que si la paciente tenía una dosis mayor a 50 microgramos de levotiroxina, se mantiene el tratamiento. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y por supuesto, posterior a ello, tener un control ya desde el punto de vista endocrinológico con un endocrinólogo para poder establecer el tratamiento definitivo y más que el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento definitivo. En verdad estoy muy contento con esta serie de videos sobre este boletín de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología en su división de Medicina Materno-Fetal. Este grupo ha hecho un esfuerzo enorme para podernos traer este manjar, vamos a decirlo así, que nos permite nutrirnos y tener los conocimientos frescos de una manera sencilla para poder, a fin de cuentas, salvar vidas. Vamos a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.